Bienvenidos, esto es así y punto. Hoy hablamos de Barcelona y su goleada en Champions. Atlético Madrid juega como equipo chico. Guatemala es su fórmula para llegar a la Copa del Mundo. Nos metemos en el clásico Real Madrid-Barcelona. ¿Quién llega más obligado? Y analizamos la última decisión de la Liga. No se juega en Miami, el Villarreal ante el equipo del Barcelona. Todo junto con Richard Méndez, José El Valle y Mauricio Pedrosa. Así iniciamos con la conducción de Hernán Pereira. Es así y punto. En realidad el que terminó de aflojar y hacer las cosas bien fue el árbitro para Barcelona. El árbitro le hizo fácil el partido a Barcelona frente a Olympiacos. Y uno puede echar un repaso a lo que ha sucedido a lo largo de este partido. Y sí, daba la sensación que Barcelona se complicaba además, que Olympiacos era un equipo atrevido, pero que al final la sensación era que ganaría Barcelona. Hoy es muy triste ver que después del gran partido que hace en lo individual Fermín, consiguiendo un hat-trick, pues hoy los titulares y muchos de los análisis van apuntando a Schneider. Y es que cuando el partido parecía que Barcelona no encontraba camino y la valentía del Olympiacos le llevó a descontar, pues con el 2-1 del marcador se inventó una segunda amarilla para Gesell. El pobre argentino tuvo que salir expulsado del partido y ya minimizado. El Olympiacos todavía tuvo 11 minutos más en los que volvió a meter en problemas defensivos al Barcelona. Hubo que inventarse un penal. Lamentable situación en la cual pues compró Schneider la caída de Rashford, que claramente en todas las repeticiones se veía que no era ni siquiera un penaltito. Al final de cuentas, Barcelona, gracias al apoyo de Schneider, el árbitro suizo del partido, terminó desmoralizando y hundiendo a un equipo del Olympiacos que era atrevido, que era valiente, pero que no tenía los argumentos suficientes probablemente para ganar el partido. El 6-1 es una fotografía del día después, que el que lo lea mal pensará que Barcelona le ha pasado por arriba literalmente al campeón de Grecia. Al final, lo que ha quedado en evidencia es que el árbitro le hizo todo fácil para que Barcelona ganara de la forma que lo termina ganando, cuando no lo necesitaba. Si usted que me está escuchando hoy es fanático del Barcelona, estoy seguro que se siente muy avergonzado por la forma en la cual arbitró el partido Schneider. Y sabe usted que Barcelona era preferible ganarlo 2-1 o 3-2, pero siendo honestos y sinceros con el deporte y no con la tremenda ayuda que le hizo el árbitro a Barcelona. Es así y punto. A ver, hoy tengo que coincidir, la verdad, con Richard. Tengo que conseguir cosas que no es muy normal en este programa, pero sí, el árbitro le facilitó las cosas al conjunto catalán. No era expulsión, porque abrir los brazos no es meter un codazo, siempre digo una cosa, un movimiento hacia atrás, y no era penal. Seguramente lo ganaba Barcelona, seguramente lo ganaba el partido, pero no con un 6-1. Fue un resultado totalmente mentiroso a favor del conjunto de Hansi Flick. Esa diferencia de los últimos goles en pocos minutos fue consecuencia de un equipo que ya se cayó anímicamente y encima jugaba con 10. Pero es verdad, el tema arbitral inclinó la balanza a favor del conjunto de Hansi Flick, sin lugar a dudas. Ahora, a mí me sorprende lo ingenuo que es Richard, y me sorprende porque es un tipo con mucha trayectoria en este negocio. Mayor, una persona mayor ya. Sí, exactamente, con experiencia, un tipo longevo en esto, del cual hemos aprendido muchísimo. Richard dice, el aficionado del Barcelona le tiene que dar vergüenza. Es cierto. El aficionado al Barcelona no tiene que celebrar. Richard, el aficionado celebra. Al aficionado poco le importa si su equipo gana con un error arbitral. Es que no dije eso. Se lo dijo Richard, claro. No dije que no tiene que celebrar. Tiene que sentirse avergonzado. Eso, que ningún aficionado se siente avergonzado porque su equipo gane, porque el árbitro lo benefició. Por favor, Richard, en el editorial de los errores arbitrales estoy de acuerdo con usted. El Barcelona lo ganaba bien, lo ganaba de manera merecida, pero cuando el partido se complicó no apareció el Barcelona, apareció el Barcelona. Pero usted está diciendo, José, que el fanático del Barcelona no es honesto con el deporte. Ninguno es honesto, Richard. Por favor, El del Madrid tampoco cuando le ayudan, Cuando expulsó a Nanión el fin de semana contra el Getafe, están diciendo que era tarjeta roja y no era roja. Pero aquí hay... ¿Qué tiene que ver el Getafe hoy con este partido? Aquí hay un doble error de Richard, ¿no? Como si fuera tenis, es una doble falta, falta de Richard. A ver. La primera es su análisis arbitral. Porque la segunda amarilla está bien ganada.
Es una segunda Por favor, amarilla, Mauricio, si ni lo toca. Es una irresponsabilidad llevar el brazo de esa manera. No hay necesidad de llevar el brazo de esa manera. Le abre la puerta al árbitro a amonestar al futbolista que ya estaba con una tarjeta amarilla, por lo tanto es tarjeta roja. Además, no es revisable en VAR porque las segundas amarillas no se revisan. Esa es la primera falta de Richard Méndez, pero no es la más grave de todas. La segunda falta, que es la más grave de todas, es, y me sorprende de alguien que es directo, echado pa'lante, pecho siempre erguido, alguien de convicciones. ¿Pero de qué está hablando? A Richard Méndez le dio frío decir que al Barcelona le regalaron el partido. ¿Le dio no lo dijo con todas sus letras. A ver, no sé esas palabras, obviamente no creo. Sus letras. No lo dijo porque es que no puedo decir porque no me consta que al árbitro le hayan pagado para eso, pero que se la hizo fácil, claro que se la hizo. No, es que no se puede hacer aquí medias tintas. Acá somos o no somos. Y si vamos a poner sobre la mesa errores arbitrales, que bajo tu propia expresión, creo que utilizaste el verbo condicionaron, ¿verdad? El verbo condicionar. Sí, no, pero es que es obvio que condicionó el partido. Seamos entonces valientes. Seamos frontales y diga entonces que el arbitraje le dio la victoria al Barcelona, porque si no llevamos 6 minutos perdidos de mi tiempo, del tiempo de la gente. Será muy valioso el tiempo tuyo, ¿eh? Será muy valioso. Dándole la vuelta a algo que no tiene ni siquiera sentido. Porque Mauricio, a ver, en pocas palabras, lo que no tiene sentido es decir que la segunda amarilla haya sido amarilla. Eso es lo que no tiene, empezando por allí, eso es lo que no tiene sentido. Segundo, a ver, el hecho que yo no acuse directamente el arbitraje que le regaló el partido a Barcelona, no lo puedo hacer simplemente porque no me consta. Y eso se llama ser responsable con la profesión. Que usted quiera que yo me moje las manos y diga cualquier disparate que a usted le pasa por la cabeza, asúmalo usted, yo no lo tengo que asumir. Yo digo lo que veo y doy un análisis en base a eso. El árbitro se la puso fácil a Barcelona. Barcelona lo iba a ganar igual. Porque 7 minutos de programa y no has hablado de Fermín. Suponíamos. Por lo mismo, Fermín. Mauricio, si hubiese prestado atención. Lo digo, hoy estamos hablando del arbitraje y no del partidazo de Fermín. Se lo dije. Acusa sin miedo. El arbitraje le regaló el partido al Barcelona. Eso lo dices tú. Richard Méndez, 2 puntos. Te consta que lo hizo así. Regaló el partido al Barcelona. Porque sí, a ver, hay una cosa muy diferente. Cuando usted dice le regaló el partido, es que hay una intención de perjudicar al rival y hay una intención de favorecer a otro. A ver, señor, un poquito, a ver. No, claro. En el medio, acá el lenguaje o la lectura de esto es lo siguiente. La editorial de Richard Méndez fue muy tibia. No se animó a mojarse. Muy tibia. Y a mí me dijeron que este programa es el programa más hardcore de ESPN, ¿eh? Totalmente, Pedrosa, totalmente. Si este programa Qué vergüenza, no puedo creer lo que estoy viviendo. No puedo creerlo. Una película sería un programa triple X. Es lo que me triple X, me gusta eso. Un programa pornográfico, básicamente. Triple X. Exacto, claro. Qué vergüenza. Claro que le regaló el partido. Y le digo a Pedrosa una cosa, eso no es expulsión. A ver, abrir los brazos no es expulsión. Para los que no jugaron no es expulsión. Estoy de acuerdo que ustedes lo ven así, nunca jugaron a un nivel elevado. No, Mauricio, lo que pasa es que es diferente jugar al fútbol en PlayStation como usted y jugarlo de verdad como nosotros. Ya lo diferente. Jugarlo como lo juega Pedrosa. No voy a discutir tampoco con gente que no jugó en un nivel igual, la verdad. El único que tú juegas el fútbol en PlayStation, a un alto nivel, Richard, a un alto nivel. Ni a Richard, ni a Mauricio, ni a Hernán los he visto los jueves. Una cosa, lo peor de todo es que vino que la gente gritaba, yo lo vi jugar a usted y vino que la gente gritaba, Este arbitraje claramente a favor del Barcelona viene después de las declaraciones de Laporta, cuando él hablaba de arbitrajes con guante blanco. Ese es el problema del Fútbol Club Barcelona, que siempre venden una narrativa que al rival de enfrente se le favorece, que al rival de enfrente se le ayuda, que los arbitrajes siempre están condicionados a favor del Real Madrid, y cuando hay arbitrajes como el de ayer, donde claramente vimos cómo al Olympiacos lo ultrajaron, Mendilibar estaba que echaba fuego por la boca en la conferencia de prensa, y yo lo entiendo porque él se sintió robado. Ahí Laporta no dice absolutamente nada. La verdad, quiero decir algo. Esa doble moral.
quiero decir algo porque hablamos, decía José, de cuando juegan al fútbol, hablaba Mauricio cuando juegan al fútbol, los compañeros o uno. Yo voy a contar algo que no tiene nada que ver con el tiempo, tengo que contarlo. Yo fui a ver a José del Valle los jueves y desde la tribuna, ¿sabes lo que le gritaban? José, correte que están jugando al fútbol. Eso le gritaban desde la tribuna. Correte que están jugando al fútbol. Está mintiendo. Que estaba en la cancha. Está mintiendo. Traiga pruebas. Esto es jugar, por favor. Corren y no tocan ni la pelota. Pero fíjate la diferencia, Hernán. Fíjate la diferencia. Quien haya gritado eso, que me imagino que no fuiste tú, porque tú sí eres valiente y hubieras dicho yo lo grité, ¿no? Quien haya gritado eso hizo un comentario comprometido, hizo un comentario frontal, directo, a diferencia de la editorial de Richard Méndez. Claro. Esa es la diferencia entre que alguien que deshumanizar el editorial de otro, porque no tienes argumentos ni siquiera para defender la doble amarilla. Eso es lo que pasa. Estás deshumanizando mi editorial, pero no tienes un argumento futbolístico más allá del PlayStation para poder decir que ciertamente merecía la segunda amarilla Hessel. Acá lo cierto es que al Barcelona le dio en una mano arbitral, no hubo ninguna duda. El momento clave del partido, con dos decisiones que inclinaron la balanza. Se le iba a complicar el partido, se le iba a complicar el encuentro cuando se ponía 2-1, cuando quedaba tiro de empate. Y casualmente, cuando queda tiro de empate, aparece la roja y a los pocos minutos, a los 11 minutos, el penal. Le quedó servido para el triunfo. Pero como ayer lo comentamos, un 6-1 engañoso. ¿De qué engañoso. Hoy Barcelona tiene que preocuparse mucho más de resolver todos los problemas que no se ven al día después por el marcador del 6-1 y que el árbitro también le dio la manito para que no funcionara como debía ser un partido de fútbol. A final de cuentas, el árbitro se lo hizo fácil a Barcelona para ganarle a Olympiacos, pero hay que ver si esto le termina de mejorar a Barcelona o por el contrario terminan viviendo en una fantasía de cara a lo que se les viene, que es el clásico que se va a jugar el fin de semana. Es así y punto. El Atlético de Madrid es un equipo chico. Es un equipo capaz de perder contra el Español, capaz de empatar contra el Elche, contra el Mallorca, contra el Alavés, pero capaz de meterle 5 al Real Madrid. Es un equipo capaz de comerse un baile como el de ayer contra el Arsenal, donde perdió 4-0. El Liverpool anteriormente en Champions también ya le había metido 3, pero contra el Madrid vemos a un equipo distinto. Vemos a un equipo que desde los intangibles sale a comerse a la cancha. Vemos a un equipo que sale a presionar, que sale con confianza, que sale con la motivación de ganarle a papá. Ese es el problema del Atlético de Madrid, que nada más se agranda, nada más juega bien cuando enfrente está el Real Madrid, que a día de hoy el Atlético de Madrid le ha propinado la única derrota que tiene el Madrid de Xabi Alonso en lo que va de la temporada. Pero el Real Madrid es rival del Atlético de Madrid nada más 2 veces en la temporada, como mínimo. Pueden ser más si se enfrentan en Copa del Rey, Supercopa o quizás en Champions. Pero el Cholo Simeone sigue viviendo de eso, de ganarle 1 o 2 partidos al acérrimo rival, al rival de la ciudad. Pero con esta mentalidad chica, este equipo está destinado al fracaso. El pasado de Diego Pablo Simeone nadie lo discute. Se merece una estatua. Le cambió la historia al Atlético de Madrid. Pero sus últimos años han sido un fracaso. Me siento mal por Julián Álvarez, porque un crack, un futbolista tan bueno, con este equipo lo único que va a hacer es parar su crecimiento como jugador. Este equipo con Diego Pablo Simeone ya tocó su techo. Este equipo no va a crecer más. Este equipo está destinado al fracaso, porque claramente nada más juega bien contra el Real Madrid, como lo hacen los equipos chicos. Es así y punto. Ahora, recién se dio cuenta, es la mentalidad del técnico, es la mentalidad de Simeone. Simeone ha tenido mentalidad de técnico chico y de equipo chico, lo transmite a los jugadores. Cada partido que gana 1-0, ¿qué hace? Y vamos a defendernos, como equipo chico. Como equipo chico. A ver, no viene a decir nada del otro mundo del Valle, el que defendía y se mataba por Diego Pablo Simeone durante años. Pero así como la tortilla se dio vuelta, se dio vuelta del Valle. Hace rato que tiene mentalidad. Le digo más, Simeone no parece argentino. Simeone no parece argentino, El equipo siempre lo mismo, con el freno de mano. ¿Cuándo lo va a soltar? Nunca. Es la mentalidad de él. Es la mentalidad. Ya llegó a su techo futbolístico. La verdad es que yo creo que se basurea mucho y se menosprecia mucho al Arsenal. El Arsenal, hasta donde yo sé, es el puntero de la Premier. Sí. Que el Atlético de Madrid, sí, el equipo del Cholo Simeone. Es que estamos descubriendo América con lo que juega el Cholo Simeone.
¿Teníamos que esperar algo distinto del Cholo Simeone? ¿O necesitamos 5 o 6 años más del Cholo para saber qué es lo que puede aspirar con el Atlético de Madrid? Es que esto es lo que hay. Y no es por falta de jugadores, es por idea del técnico, es por falta de técnico. El Arsenal hoy es puntero de Inglaterra, hoy en día el Arsenal es un equipo que es capaz de meterle una goleada a quien sea, pero que además se cruzó con el Atlético de Madrid. Hernán, usted está descubriendo América. Con cualquiera pasa, no solo con el Arsenal, con cualquier equipo que enfrente al Atlético de Madrid. No sé, jugó el otro día contra el Liverpool y se mandó un partidazo. Sí, y lo perdió. Sí, pero lo perdió y lo había remontado. Simeone llegó al vestuario a felicitar a los jugadores. ¿Pero qué técnico es eso? Por favor. No, Hernán tiene razón. José del Valle copió algún comentario de alguien de hace 5 años. Seguramente. Porque eso es lo que se ha dicho del Cholo Simeone desde hace 5 años. No, pero hace 5 años tampoco estoy acusándolo directamente a José. O sea, tenga cuidado con que se vaya a copiar. José necesita 5 Champions más para saber a qué juega el Cholo. José tiene razón en atizarle a Simeone. Eso está bien. Pudo haber buscado algunas otras palabras porque pues ya es muy repetitivo, pero su idea, su cabeza está en el lugar correcto porque Simeone es el culpable. Pero donde creo que no hemos alcanzado todos a profundizar en el por qué Simeone es el culpable es porque yo sabía que Simeone era muchas cosas, pero no sabía que Simeone era un traidor. No sabía que Diego Pablo Simeone hay antecedentes. Era un traidor. A nivel selección. Pero traidor consigo mismo. Se ha traicionado el Cholo. Eso es lo más preocupante de todo. ¿Por qué quiere hacer que este Atlético de Madrid de pronto sea un equipo que compite por las bandas, que pone no uno sino 2 punteros habilidosos, que puede poner a 2 delanteros y atrás de ellos 2 interiores que lleguen y ataquen? Ese no es el Cholo Simeone, director técnico. Lo que le hace ayer el Arsenal al Atlético de Madrid es exactamente todo lo que no le pasaba al Atlético de Madrid. No había equipo en Europa que dominara la pelota parada como el Atlético de Madrid. Tiene 3 años sin estar en el top 10 ofensivo y defensivo de Europa el Atlético de Madrid. Lo que le hizo ayer el Arsenal al Atlético de Madrid, siendo más físico, más competitivo, con más carácter, con más personalidad, eso era antes el Atlético de Madrid. Pero desde que Simeone, alguien le vendió la idea, la prensa crítica como ustedes, de que había que atacar más, había que salir, no había que ser tan tacaño futbolísticamente, se ha vuelto esto un auténtico congal. Y el Cholo Simeone ha comenzado por traicionarse. Si se encuentra otra vez a sí mismo, el Atlético de Madrid tiene solución. Pero si no, solución de que no tener nada también, ¿no? ¿Sabe cuándo vi eso que dice Mauricio? De ser eterno tercero. ¿Ustedes se acuerdan cuando en un partido ponen las cámaras y el micrófono durante el encuentro cuando hacían una pausa, creo que era una pausa por hidratación, y llega un micrófono para escuchar públicamente lo que el técnico le decía a los jugadores, y como Simeone sabía que está el micrófono, muchachos, ataquemos, vamos para adelante, ataquemos, vamos a proponer, y era todo en contrario de lo que el equipo mostraba en la cancha, pero como Simeone sabía que lo estaban escuchando, él tiene una duda interna, él tiene una lucha interna, cree que si hay que jugar de una manera que es la defensiva, y entiende el fútbol desde el aspecto defensivo y el aspecto primero no me hagan goles, pero trata de dejar la imagen que no es así. Y esa contradicción interna es lo que lleva a que este Atlético de Madrid, año tras año, no gana nada. Y lo que pasa... Lo que pasa es que ahora le fichan a Julián Álvarez, que es un crack, le llevaron a Thiago Almada, hoy tiene futbolistas con la pelota, entonces él dice tengo que jugar a algo distinto, pero se ha olvidado de hacer lo que históricamente hacía. ¿Pero por qué tiene que jugar algo distinto? Pero es que, a ver, está tan mal cambiar la forma de jugar. ¿Por qué tiene que jugar algo distinto? Sí, pero es que también hay filosofías. No, pero ya es una filosofía. A ver, ser ratonero eternamente no es ninguna filosofía. Porque eso no es ni Catenacho siquiera. Filosofía Catenacho de Leño Herrera, eso era filosofía. Esto no. O sea, el Cholo Simeone escuchó la crítica. Seguramente alguno de sus auxiliares o alguien del Atlético de Madrid le dijo, oye, pues es verdad, tenemos que jugar mejor. No podemos siempre ser el antifútbol, pero es el Atlético de Madrid. Y yo siempre he sostenido que los equipos
se parecen a sus entrenadores. Y los entrenadores muchas veces son reflejo de lo que fueron como jugadores, en cuanto a idea, conceptos, características básicas. Y pues, pensemos en el jugador Cholo Simeone, ¿no? Eso era el Atlético de Madrid en un principio. Y así el Atlético pasó de ser el Pupas a ganar un par de ligas, a meterse a un par de finales de Champions y a ser protagonista. Pero cuando dejó de ser un equipo con ADN Simeone, es lo que acaba de describir correctamente José del Valle. Mauricio, usted dice que los técnicos o los equipos se parecen a sus técnicos. Estoy de acuerdo. Sí, como las mascotas se parecen a sus dueños. Hoy este Atlético de Madrid se parece a su entrenador. Es un equipo cobarde, es un equipo que festeja derrotas, es un equipo perdedor y es un equipo que ha perdido la brújula. Es momento de que haya un cambio de entrenador. Yo sé que al Cholo Simeone no lo van a echar, porque a día de hoy, a pesar de sus pésimos resultados, sigue teniendo un consenso, porque hay muchos aficionados que han comprado humo y que lo siguen teniendo como un magnífico entrenador. Reitero, el pasado ahí está, pero estamos hablando del Simeone del presente, que es un mal entrenador. Los directivos no se animan a echarlo porque saben que sería echarse en contra a la afición. Aquí, si tiene un poquito de dignidad Simeone, es él quien tiene que presentar su renuncia. Es él quien tiene que decir, ¿saben qué? Por amor al equipo me voy, que venga alguien con ideas nuevas. Eso sí, no va a pasar, porque los directivos lo que les interesa es que el Atlético de Madrid clasifique la Champions. No les interesa ni ganar ni nada. Si no, el Cholo Simeone no tuviera más de 10 años dirigiendo al equipo. Si el Atlético de Madrid tuviera metas reales, y metas reales es obligación, es ganar otra liga, es llegar a una final de Champions y ganarle, ser verdaderamente protagonista y no conformarse con ser el equipo incómodo de todos los grandes, entonces ahí las cosas cambiarían. Se creó un culto en torno a la personalidad del Cholo Simeone. Oye, él no se va a ir por dignidad, Richard, él se va a quedar ahí hasta que le salga, hasta que quiera él va a estar en el Atlético de Madrid chupando de eso. Mientras rápido, tanto, Richard, los directivos lo que quieren es que vaya a Champions para poder pagar todo lo que cuesta el Atlético de Madrid. Y ya está. ¿Y el aficionado? Porque no, el aficionado compró eso. Por eso te hablo del culto a la personalidad. Se creó un culto a la personalidad del Cholo. Le tengo una buena noticia a los aficionados del Atlético de Madrid. No todo está perdido. Mantengan la esperanza, porque el 8 de enero veremos una gran versión del equipo colchonero. El 8 de enero, Supercopa de España, Atlético de Madrid enfrentando al Real Madrid. Ahí vemos la mejor versión de los rojiblancos. Ahí vemos a un equipo aguerrido. Ahí vemos a un equipo que realmente sale a ganar. Porque cuando enfrente está su papá, cuando enfrente está el otro rival de la ciudad, el que tiene Champions, el que tiene muchísimas ligas, el que es el gigante de Europa y de España, ahí vemos la mejor versión del Atlético de Madrid. Porque así son los equipos chicos, así son los equipos que tienen entrenadores de mente chica como Diego Pablo Simeone. Es así y punto. Es sabido que Guatemala está a 2 partidos de llegar a su primera Copa del Mundo. Guatemala está en una posición óptima. Si en esta fecha FIFA de noviembre derrota a la selección de Panamá y después a Surinam, será uno de los clasificados al Mundial del 2026. Pero para que Guatemala llegue al Mundial, necesita el apoyo de todo el fútbol guatemalteco. Todo el país tiene que apoyar a Guatemala. Y no digo apoyando, yendo al estadio, llevando banderas. No. Eso por supuesto que lo tiene que hacer. Dándole los jugadores al Flaco Tena. El Flaco Tena ya mismo tiene que estar entrenando. Guatemala en toda la fecha FIFA, por una solidaridad de los clubes, recibió los jugadores 10 días antes del comienzo de cada fecha FIFA, lo cual pudo trabajar. Hablo de los jugadores, por supuesto, del medio local. Nada de 10 días antes. Desde ahora, un mes antes. Que ya le den los jugadores. Que el fin de semana, para mantener el ritmo de competencia, que jueguen con Municipal, con Xelajú, con Comunicaciones. Pero que al otro día se vuelva a integrar en la selección. Por ejemplo, Samayoa no va a jugar, está suspendido. ¿Quién lo va a reemplazar? Tiene que trabajar el reemplazo del propio Flaco Tena. Puede que juegue Ardón, el hombre de Antigua. Puede que juegue Kevin Ruiz, de Xelajú. Opciones. Que le den tiempo ya para trabajar. No importa que no entrenen con sus clubes, pero que se den al Flaco Tena, que demostró el Flaco Tena con trabajo, potencia cualquier plantel. Logró con México la mejor actuación de México en la historia de su fútbol, aquella medalla olímpica, aquella medalla dorada. Por lo tanto, ¿qué hizo en ese entonces? Trabajó con el equipo. Es verdad, tiene 5 legionarios, por lo menos en comparación con la última convocatoria, pero Aaron Herrera del DC United ya está eliminado del MLS, podría integrarse. Escobar del Montreal ya está eliminado Montreal, podría integrarse.
Nico Hagen está con Columbus Crew jugando los playoffs y capaz que ha eliminado en primera ronda. De repente puede integrarse también. Solamente quedaría sin 3 futbolistas. El caso de Ordóñez, el caso de Rubio Rubín, que de repente hasta se los prestan. O sea que tendría un plantel con un 90% de los jugadores. Ya tiene que trabajar. Que no proteste Comunicaciones, el AJU, Municipal, nadie, ni Antigua. Que le den los jugadores para que desde ahora ya el Flaco Tena trabaje. Y va a llegar con la selección como un relojito, con funcionamientos, con entendimientos perfectos para potenciar las opciones para que llegue a su primera Copa del Mundo. Si el fútbol guatemalteco todo apoya desde ahora, nada de fecha FIFA, desde ahora, desde hoy, con la idea que les doy a la selección de Guatemala, las posibilidades para llegar al Mundial se incrementan. Es así y punto. Qué bueno que no incluyó al periodismo, ¿no? Porque muchas veces usted entiende que nosotros los periodistas tenemos que hacer eso, apoyar, sacar la matraca, presentar el pasaporte y envolvernos en la bandera. Qué bueno que cuando usted habla de apoyo a la selección... Pero si no metí al periodista, el periodista tiene sentimientos, no hay que ocultar los sentimientos, como usted que los oculta. No hay que vivir dentro del closet, como lo hace Richard Méndez con su Madrid. Que una cosa es tener sentimientos, que nadie duda del amor que todos sentimos por nuestra selección, y otra cosa es tener responsabilidad cuando estamos ante un micrófono de ESPN y cuando estamos en una plataforma de líder mundial en deportes. Nada más le quería hacer esa aclaración. Sobre su editorial, tiene usted toda la razón, Hernán, y ojalá y realmente haya compromiso, porque recuerde lo que aconteció en la la fecha FIFA pasada. Sí, donde había un compromiso de prestar a los futbolistas. Todo estaba hablado, ya el Flaco Tena había charlado con los entrenadores, con las directivas de distintos equipos, pero había competencia de la CONCACAF. Algunos clubes centroamericanos tenían competencia internacional, muchos de ellos de Guatemala. ¿Y qué pasó, Hernán? No se dieron a los futbolistas. Generalmente hay muchas selecciones que cuando hacen microciclos no tienen ningún sentido, porque muchos de sus futbolistas juegan en Europa, porque muchos de sus futbolistas ni siquiera pueden ser parte de ese microciclo. No es el caso de Guatemala. De todos los futbolistas que usted mencionó, el único titular que no podría estar en el microciclo es Rubio Rubín. Estamos hablando, y el guardameta Nico Hagen, que el otro día, que uno de los partidos fue suplente, que creo fue el partido contra Surinam, fue suplente, jugó Santís en el frente del ataque y fue al banco. No, jugó Darwin Lom. Por eso digo, pero Rubio Rubín también lo acompañó, sí es verdad. Long jugó adelante con Santís y fue al banco suplente en ese partido. El punto es que si usted puede contar con 9 de 11 titulares en un microciclo, ahí tiene total sentido. Ahí sí vale la pena aprovechar, ahí sí vale la pena hacer la gestión con los clubes. Y aquí los clubes de Guatemala, espero que no la tengan chica, ¿no? Porque hay muchos que la tienen chica. ¿Cómo? La tienen así de pequeña la mentalidad. Clasificar a una Copa del Mundo. Les digo que este programa es pornográfico. Un gran premio económico, Mauricio. Clasificar a la Copa del Mundo es un gran premio para la federación, y después ese premio se reparte entre los distintos equipos de primera división, segunda y tercera. De acuerdo. Lo que no he escuchado y me gustaría escuchar de todos, porque Hernán planteó el escenario, ¿no? Muy bien expuesto, muy bien planteado, pues agarró el calendario y dijo esto es lo que viene, agarró los rosters de los jugadores, estos son los que pueden venir, estos son los que no pueden venir. Muy bien. Lo que no he escuchado ni de Hernán, ni de José, ni de Richard. Yo no he hablado. Por eso. Es si realmente creen que Guatemala va a ganar los 2 partidos. Yo creo que no. A ver, puede ganarlo. Pero es que tienes que intentar. No. ¿Qué es eso de puede ganarlos? Por supuesto que puede ganar, puede empatar o puede perder. Te voy a responder algo. Hay que comprometer malditos comentarios. Pero ya va, cálmate que te va a dar algo. Puede ganar. Cálmate que te va a dar algo, Mauricio. Ya va, Mau. Mau, calma. Dígame si va a ganar los 2 partidos o no. Coge aire. Te mandamos que leas las reglas del programa. Acá están las reglas del programa, y esto no es ahora o nunca, donde tiramos pronósticos de apuestas, a ver quién gana, qué chance tiene de ganar, va a ganar o empata, cuánto pondría, pongo $100, pongo 20, esto no es ahora o nunca. Entendamos primero eso, Pedrosa. Entonces acá no venimos. O sea, aquí vienen nada más a hablar a lo güey. No. A ver, aquí debatimos, pero debatimos con argumentos. Bueno, Guatemala puede empatar.
No, bueno, pues me hubieran dicho que el tono del programa era así de tibio. Me hubieran dicho que el tono Mauricio, del programa era así de lerdo. Ese periodismo, ¿no? Ese periodismo y no venía a perder mi tiempo. A ver, usted no está haciendo un mamarracho de programa. Esto es un programa serio, ¿eh? Exactamente. Esto es un programa serio. Sí, se ve. Esto es un programa muy serio, para que usted lo sepa. Clarísimo. Acá hay una realidad. Sí, lo que se le está pidiendo que ocurra con Guatemala es exactamente igual a lo que sucedió con Oscar Villegas y Bolivia, que concentraba a los jugadores 3 semanas antes de los partidos y los clubes le cedían los jugadores. Exacto. ¿Alguien pensaba que Bolivia se iba a meter en el repechaje, iba a estar a un pasito de la Copa del Mundo antes de que tomara la selección Oscar Villegas? No. Entonces lo que se dio fue un momento en que los clubes terminan de apoyar a la selección y Bolivia remontó en la eliminatoria, incluso le ganó a Brasil. ¿Alguien pensaba que Bolivia, antes de que llegara Villegas, le iba a ganar a Brasil en la última jornada para meterse en repechaje? Es el mismo caso de Guatemala. Ahora hay que tenerle miedo a Surinam, porque es que ahora Surinam lleva 3 mundiales, ¿no? Vamos a tener un poquito de raciocinio. Que Panamá es la selección que más ha crecido, o sea, que Surinam es el otro rival que va a tener Guatemala. Guatemala está ante una oportunidad histórica, tiene que intentarlo, pero no lo puedes garantizar. Yo digo lo siguiente, Pedrosa. Sí o primero, a ver, opina tú. A ver, es una ruleta rusa. Yo te pregunto una cosa, Pedrosa, yo te pregunto una cosa. ¿Tiene más chances Guatemala de ganar los 2 partidos si le dan los jugadores mañana y trabajan de aquí hasta noviembre cuando se juegue el partido? ¿O tiene menos chances en caso de que le den los jugadores 4 días antes, 3 días antes, como se da en cada fecha fija, o sea, el lunes, y el jueves va a tener que jugar su partido contra Panamá? ¿Dónde se incrementa la chance para llegar al Mundial? Esto no es un club. Es una selección, no es un club. Yo te hago una pregunta. Yo creo que no. Pregunta? Yo creo que tiene las mismas chances concentrando 3 semanas antes o 4 días antes. No, por favor. O sea, tú estás Ven que juega fútbol de PlayStation, yo doy mi hermano. opinión. Y ustedes, cobardes, no se atreven a dar una opinión. Me das una pregunta, yo doy una opinión. Yo les pregunto es que esto no es PlayStation. ¿Va a ganar Guatemala sus 2 partidos? Y nadie se atrevió a dar una respuesta. Nadie. Es que no sabemos. Nadie. ¿Saben por qué? Parejo. ¿Saben por qué? Porque en el fondo, no creen que Guatemala lo va a hacer. Es más, porque saben que Guatemala no lo va a hacer y no va a ir al Mundial. Por eso no se atreven a decirlo directamente. Te quiero ver. Cuando Guatemala perdió ante El Salvador en el comienzo de este cuadrangular, ya muchos, y hasta en esta mesa, veían a Guatemala fuera del Mundial. Y dije, los partidos hay que jugarlos. Panamá, hay otros que desde que salió el grupo veían a Guatemala fuera, ¿eh? Sí. Hay otros que desde que salió el grupo a mí me dijeron, mi país no va a ir al Mundial. No, y ya le compraban boleto a Panamá, ¿eh? Ya le decían los panameños ya que se compró el televisor. Yo escuché en este programa que cuando se dio el grupo se dijo, panameños, compren los boletos al Mundial porque ya están clasificados. Sí. Cuando se dio el grupo, lo mío se le Cuando se dio el grupo y salió a comprar el televisor. Sin embargo, siempre dije, hay que competir partido a partido. Guatemala demostró, porque Tena le transmitió una mentalidad, que cuando fueron a jugar con Panamá, le empataron un partido y venían de perder con El Salvador. Anímicamente estaba muerto el equipo. Y cuando salió le empató. Cuando salió el grupo, efectivamente, yo dije Panamá 1, Surinam 2 y Guatemala 3. Y ese escenario sigue siendo el más factible. Es más, Mauricio creo que está viniendo a mi lado, porque Mauricio dice que Guatemala no va a ganar sus 2 partidos. En ese escenario, Mauricio, Guatemala está fuera de la Copa. Pero es que estamos cayendo fuera del tema. Así es. El editorial de Hernán te enfocaba a lo que es la necesidad. Si quieres, competirlo y pelearlo para meterte en el Mundial, tienes que hacer lo que ha planteado Hernán, que es lo mismo que hizo Oscar Villegas en Bolivia. ¿Por qué no hacerlo? Aquí el debate no es... A ver, si el debate va a ser, ¿va a clasificar o no va a clasificar? Es un debate estéril. Porque no lo ves. Lo que hay es un debate de las opciones que hay que darle las herramientas a la selección guatemalteca y punto. Acá no hay dudas que se incrementan las chances en caso de que exista trabajo. El técnico trabaja mejor la pelota parada, la coordinación defensiva, el retroceso, las opciones de ataque. Hay cantidad de cosas que se trabajan en el fútbol. Y más con un técnico como el Flaco Tena, que es un técnico trabajador. Pero para eso necesita un extra. Que el equipo llegue bien conectado, que bien trabajado. Por eso, desde ahora tendrá que ya estar trabajando para estos partidos históricos. La empresa no es fácil, pero no es imposible para Guatemala. Llega con un envío anímico que pocos esperaban, pocos lo veían. Cuando fue a Panamá, pocos creían que iba a terminar empatando. Cuando fue a Surinam iba ganando, faltaban pocos segundos y se le fue el triunfo. Y eso terminó sorprendiendo a todos. Por lo tanto, si el país apoya las chances, se terminan incrementando. Es así y punto. Bueno, hay mucha gente que cree que para como llegan los 2 equipos es una prueba más importante para el Barcelona que para el Real Madrid.
Si ustedes son una de esas personas, aléjense de mi vida. Y si ustedes conocen gente que ve el clásico de esa manera, aléjenlas de su vida lo antes posible. Es gente que no sabe de fútbol, es gente que no entiende de fútbol. Y seamos sinceros, en esta época lo que menos necesitamos es ese tipo de toxicidad y negatividad en nuestra vida. La temporada pasada, cuando el Barcelona gana la Liga, gana la Copa, gana la Supercopa, merecía haber llegado a la final de la Champions, no llegó a la final de la Champions. Todo, absolutamente todo, fue basado en un solo hecho: borrar del mapa al Real Madrid. ¿Y cómo se borra del mapa al Real Madrid? Ganando los clásicos, goleando en los clásicos. La primera temporada de Hansi Flick tendrá que ser coronada no nada más por los trofeos, no nada más por el estilo de juego, no nada más por la manera de potenciar a futbolistas de la Masía, sino porque trajo de hijo al Real Madrid. Así de sencillo. El Barcelona fue el papá del Real Madrid la temporada pasada. Por eso, en la primera temporada de Xabi Alonso, ya perdió, ya fue humillado por el Atlético de Madrid. Si el proyecto va en serio, la única manera de catapultarlo es no nada más ganando, es ganando y pasándole por encima al Barcelona. El clásico de este fin de semana en ESPN Deportes es diametralmente más importante, exponencialmente más importante para el Real Madrid que para el Barcelona. Eso sí, punto. Muy bien, hay que estar de acuerdo, coincido. Es más importante para el Real Madrid. Por lo que bien dijo Pedrosa, estoy de acuerdo en todos los clásicos del año pasado, y porque Xabi Alonso, en los dos partidos importantes que tuvo, le fue mal. Y él fue responsable y culpable. El Paris Saint-Germain, el Mundial de Clubes, con la goleada que se comió, con un mal planteamiento, poniendo un equipo muy ofensivo. Me acuerdo que venía Gonzalo García haciendo goles, pero era Gonzalo o Mbappé que se estaba recuperando. Gonzalo, Vinicius, Mbappé, era para poner a dos. Puso a los tres, así le fue. Y encima lo fue a buscar el Paris Saint-Germain, que estratégicamente Luis Enrique le dio un paseo. Y cuando tuvo contra Diego Pablo Simeone, que venía mal, golpeado, con una victoria solamente en la Liga, se comió 5. En los partidos importantes Xabi Alonso quedó con deuda. Por lo tanto, coincido con Pedrosa, no es normal, pero sin embargo hay que estar de acuerdo. El Madrid está más obligado que el Barcelona en este clásico del próximo domingo. Yo también coincido con Mauricio, no refuto ninguno de sus argumentos, pero sí quiero refutar su conclusión, Mau. Si hay un empate el próximo domingo en el Bernabéu, reitero, estoy de acuerdo que el Madrid es el más obligado, que es el presionado por todos los antecedentes que usted ya está en casa. Recordó. Está en casa, por lo que ya sumó Hernán, 2 partidos contra equipos importantes este año y el Madrid no supo ganar. Pero un empate tampoco es malo para el Real Madrid. Por eso no creo que sea ahora o nunca. Mentalidad chica. Muy buen titular, muy buen titular. Por eso no creo que sea ahora o nunca, porque un empate al Madrid lo mantiene como líder de la Liga, lo mantiene en carrera, con posibilidades intactas y con la moral en lo alto todavía, porque una derrota, sí coincido, sería catastrófica. Sería una derrota muy dolorosa, tomando en cuenta que llegó Xabi Alonso justamente para cambiar esa dinámica de los 4 clásicos de la temporada pasada. 4 derrotas, 16 goles en contra. Pero un empate no es malo, Un empate no es malo para el Madrid. Mentalidad Simeone, esa mentalidad Simeone. Voy por el puntito. Esa mentalidad Simeone. Voy por el puntito, No se equivoque. Voy por el puntito, porque yo no mantengo la punta. Que el Madrid salga a empatar. Yo no estoy diciendo que el Madrid claro. plantee un partido para empatar. Mentalidad chica. No le estoy diciendo que el Madrid no salga a ganar. Estoy diciendo que si el partido termina en empate, no es un mal negocio para el Real Madrid. Hay una diferencia muy grande en cómo encarar la necesidad de un clásico en el Real Madrid que en el Barcelona. Y si bien los dos son los equipos más grandes de la historia en la Liga Española, el Real Madrid está obligado siempre, no solamente en el clásico, siempre está obligado el Real Madrid. Obviamente un clásico te exige más y si lo juegas en tu casa, mucho más todavía. En algunas oportunidades, a otros equipos, y aquí hay que incluir cierta versión del Barcelona en el primer año de Xavi, es un trofeo hacerle un buen partido al Real Madrid. Es un trofeo ganarle a uno que pierdas la Liga. El Real Madrid
puede ganar o puede perder el clásico frente al Barcelona y es una vergüenza de cualquier manera si no gana la Liga ese año. Barcelona pudiera perder la Liga, pero si le gana el Madrid los 2 clásicos no ha pasado nada. Hay trofeo de sobra. Esa es la diferencia. El Real Madrid no solamente que está obligado en el clásico, está obligado siempre, siempre. Como estaba obligado en el Mundial de Clubes, como está obligado en la Champions, como está obligado en todo. El Real Madrid por algo se llama Real Madrid. Por eso sí, tiene un nivel de exigencia. Pero ¿no crees que hay una tendencia, y qué bueno que trajo ese tema también del Paris Saint-Germain, Hernán? O sea, hay una tendencia de lo que pasó el año pasado. En el momento en el que el Barça, que si se acuerdan ese primer clásico de Liga, el primer tiempo es muy parejo, el Real Madrid tiene opciones, caen fuera de lugar constantemente, sí. Kylian Mbappé. Pero a partir de ahí, la tendencia de la temporada comenzó a ser Ancelotti cuestionado, Ancelotti va de la puerta de salida, Ancelotti no va a levantar más el equipo y por el contrario fue Hansi Flick, es una buena apuesta para el Barcelona, los jugadores le están entendiendo. Es decir, Mau, recuerde que el Barça termina muy mal el año en diciembre, el Madrid le sacó que 8 está muy bien, pero después vino la Supercopa. Sí. Después vino la Supercopa. Sí. Después vino el siguiente enfrentamiento en Liga, Copa del Rey. A lo que voy es, porque esto también creo que es real y tenemos que coincidir. Se ven muy parejos en este momento Real Madrid y Barcelona. Y los dos han tenido que lidiar con ausencias, los dos han tenido que lidiar con lesiones, pero 10 jornadas, 9 jornadas, 2, 3 partidos de Champions, se ven parejos. Cuando están tan parejos, lo que puede acabar por desnivelar esa paridad son los clásicos. Por eso para mí el Real Madrid, el clásico que se juega en casa, tomando en cuenta cómo le fue el año pasado contra el Barcelona, tiene que ganar y tiene que convencer. Porque si no el Barça... Mira, José, en tu escenario del empate. Sí. En el escenario del empate, pase lo que pase, el Barça sale más fortalecido que el Madrid. Pase lo que pase, sea como sea. El Barça sale fortalecido de ese escenario por encima del Real Madrid. Sí. El Madrid tiene que ganar. Pero es que la Liga no se define en ese partido. No, es sabido que no se define ese partido. La Liga no se define el domingo. Eso creemos, pero luego llegamos a mayo, arrancando puntitos de donde sea. Siempre queremos que las ligas no se definen en octubre. A nadie le van a dar el trofeo en octubre. Pero a veces, cuando vas tan parejo y uno de los criterios es el enfrentamiento directo entre los dos equipos, por supuesto que puede tener implicaciones para saber cómo se decide la liga. No sé hace cuánto no se ha decidido una liga por eso, ¿no? Tiene implicaciones. La obligación del Real Madrid no nada más pasa por los antecedentes, pasa por la actualidad. Los últimos 4 partidos del Barcelona han sido muy malos. Perdió contra el Paris Saint-Germain, lo goleó el Sevilla, le ganó al Girona en tiempo de compensación con Ronald Araujo, que termina marcando el gol de la victoria, y el partido en Champions donde todos coincidimos que al Barcelona lo ayudaron. Al Olympiacos. No, yo no. Yo no coincido con eso. ¿Cómo no? ¿A usted no? No, yo no coincido con eso. Nunca coincidí que lo ayudaron. Para nada. Yo pensé que usted decía que Richard fue tibio porque usted coincidía con No, para nada. Por eso dije primero. Lo primero que dije fue: está equivocado su análisis arbitral. Mantengan el prestigio, número 2, muchachos. Nada de incongruencia. No está equivocado. Está equivocado usted, que sigue insistiendo en que aquello era roja. Por esa actualidad futbolística del Barcelona y por los múltiples lesionados que tiene, no sabemos. Ferran seguro llega y Rafinha yo creo que también, pero ¿cómo? No sabemos. Seguro sin Lewandowski, sin Gavi, sin Joan García, muchas interrogantes en torno al Fútbol Club Barcelona. Eso es lo que tiene al Madrid obligado a ganar el clásico. Exacto. Ahora, decía Mauricio recién que hay una paridad. ¿Verdad que hay una paridad en lo futbolístico? Pero en los clásicos muchas veces en la previa hablamos de paridad. Siempre buenos planteles, siempre buenas figuras. Entiendo que Barcelona llega más debilitado, pero conseguir una victoria representa en lo anímico una inyección espectacular, que fue lo que tuvo Barcelona el torneo pasado. Cada victoria le dio esa confianza al plantel y le dio a su vez también dudas al Real Madrid. Esas dudas internas, en planteamientos, dudas de los jugadores, que después en el correr de la temporada terminó influyendo. Hay un aspecto en la cabeza de los jugadores que es esa confianza que se gana en estos partidos. Son más que 3 puntos por ese aspecto. ¿Y entonces quién necesita más la victoria? ¿Real Madrid o Barcelona? Real Madrid. ¿Quién la necesita más para eso? Real Madrid más que Barcelona. No, Real Madrid, pero el empate no es malo.
Yo creo que Barcelona, que hoy está debajo del Madrid en la tabla. Es para el Real Madrid y es para Xabi Alonso. Porque lo trajeron no para ganarle al Elche, al Levante, lo trajeron para derrotar al Barcelona. Le trajeron para derrotar al Liverpool, para derrotar al Paris Saint-Germain. Pero todo comienza con el partido más importante para el aficionado. Que te lo digo yo. Ah, no, es el de Hugo Sánchez, ¿verdad? Es así y punto. Finalmente es un hecho que el partido Villarreal ante el conjunto de Barcelona no se va a jugar en la ciudad de Miami. Hubo muchas situaciones que llevaron a esta decisión, de la cual me alegro. Nunca estuve a favor de este partido fuera de la frontera española, porque era un partido pura y exclusivamente por un aspecto económico, nada más que económico, nada de difundir la liga, como pasa con la NFL que trata de conquistar otros mercados, ni se puede comparar una cosa con la otra. Pero más me alegro porque ganaron los futbolistas, y por fin los futbolistas levantaron la mano, se escucharon los jugadores que reclamaron en la última jornada en los campos de juego, tomándose 10 segundos de cada partido, teniendo la pelota en cada arranque sin jugarlo. Hasta vi muchos partidos donde los dos equipos lo hicieron. Primero uno tengo la pelota, el otro rival observaba, miraba, la tenía el equipo rival, el rival también observaba y así mandaron un mensaje al mundo. Claro, la liga dijo, nos metemos en problemas, porque ya hay reacción de los jugadores, que comenten nunca hacen nada los futbolistas, pero se unieron por la lucha de una causa. Tebas perdió rotundamente ante Florentino Pérez. Y que aprenda Tebas que cuando traiga mayor idea, nuevas ideas, que incorpore a todos, que no haga solamente su negocio, que sume a los futbolistas, que lo que hicieron el fin de semana lo termina aplaudiendo. Ese fue el pecado de Tebas. Ese fue el pecado de Tebas, no haber incluido a todos en la toma de decisiones, pero yo sí estoy a favor de que la liga salga de España, una liga que económicamente se cae a pedazos, equipos que les cuesta muchísimo inscribir a sus futbolistas a la cabeza. El Fútbol Club Barcelona, un equipo que históricamente nunca tuvo problemas económicos y hoy ha empeñado sus activos. Para crecer hay que buscar mercados emergentes y Estados Unidos es uno de ellos. Con esa mentalidad chica, la liga jamás se le va a acercar a la Premier. Lo que se hace mal tiene que acabar mal y empezó mal desde el comienzo. Y ciertamente sí, hay equipos con dificultades económicas, sobre todo como el Barcelona, que es uno de los que recibe más dinero, por cierto, de los derechos televisivos. Y sin embargo, no lo sabe administrar bien o se termina metiendo en demasiadas deudas. Estos partidos no hay que inventarlos para darle una mano al Barcelona. No hay que inventarlo. Estas situaciones, como lo que se vivió, fue algo mal organizado, mal planificado y sin explicarle bien a los futbolistas el beneficio que supuestamente representaba para ellos también, a los futbolistas de los demás equipos, de ir a jugar a Miami contra el Villarreal. En el pasado no se vive, en las tradiciones no se vive. Se vive en el presente y en el futuro. La Liga Española se ha estancado porque añora su pasado. El día en el que se quite la venda de los ojos y vea al futuro, le va a poder competir a la Premier. Pero mientras tanto, que siga disfrutando de sus tradiciones. Los que sacaron pasajes para venir a ver el partido, no lo tiren, no se preocupen. Muy cerca del Hard Rock Stadium está Disney World. Y podrán disfrutar de un parque espectacular, buenísimo. No está tan cerca. Bueno, está... 3 horitas de carretera, 3 horitas. 3 horitas más, sí. 3 horitas menos no cambian. Pero aproveche su pasaje y en vez de ver el partido de fútbol, o lo ve por televisión, y el fin de semana se lo pasa en Disney de manera espectacular. Pero hay que respetar un poco más a los jugadores, a los clubes y a estas decisiones. No es cuestión de simplemente cambiar por el negocio de algunos. Nueva derrota de Tebas, que tendrá que empezar a replantear algunas cosas en esto de pensarse que es dueño del fútbol español, o por lo menos dueño de la liga. Es así y punto. Hasta la próxima.